Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que les agradece mucho su presencia aquí esta tarde. También quiero saludar a las personas que están siguiendo esta conferencia a través de la página web del Ateneo de Santander, que de esta manera llegamos a muchos lugares desde donde están interesados en los asuntos que aquí se tratan y desarrollan. Hoy, como ustedes saben, es una conferencia hecha a tres manos por tres expertos sobre la figura de Javier González de Riancho, un arquitecto que ha dejado una honda huella en la ciudad de Santander y que sus edificios son fácilmente reconocibles y algunos símbolo casi de esta ciudad. Y están aquí con nosotros esta tarde dos familiares del arquitecto Javier González de Riancho, que son Javier y Aníbal, y también va a intervenir María José Pardo de los Ríos, experta en la obra de Riancho, y que nos va a ilustrar sobre los orígenes y el estilo que adoptó este arquitecto a lo largo de su trayectoria y, como he dicho antes, de los edificios que nos ha dejado en la ciudad de Santander. Y por tanto, en este momento en el que se está conmemorando el centenario de Javier González de Riancho, pues es importante que el Ateneo se sume a esta serie de homenajes que se están rindiendo a este gran arquitecto santanderino. Y yo, ya sin más, les dejo con las tres personas que esta tarde van a pronunciar la conferencia. Muchas gracias. No, yo no voy a proyectar nada, ¿no? Podéis estaros ahí, que yo no voy a proyectar. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles la presencia aquí en el homenaje de Riancho, el arquitecto. Yo me voy a referir y voy a leer un folio sobre una conferencia que Riancho dio en el Ateneo de Santander hace aproximadamente ahora 100 años. En esta conferencia, Riancho hace una declaración de principios respecto a su forma de entender la arquitectura, y también he escogido un trozo en el que hace un pequeño estudio de un elemento arqueológico, porque él era muy aficionado a la arqueología, que luego les voy a informar de él, se lo voy a leer. Bien, hace pocos años se reñían en revistas y conferencias recias batallas entre tradicionalistas y reformadores, entre arquitectos que creían que nuestro arte, como las otras artes, necesitaban evolucionar. Esto estoy refiriéndome textual de la conferencia de él. Tomando base o arranque de nuestros estilos tradicionales y de aquellos otros que estimaban que el carácter de las construcciones debe reflejar el estado de los conocimientos mecánicos en cada momento y la adecuada aplicación de los materiales de que se dispone, así como la mejor adaptación de las construcciones a las necesidades impuestas en la vida presente. Estamos hablando del año 1928. Paladín del primer punto de vista fue el insigne Rucabado, cuya memoria me complazco en enaltecer y de quien todos recordamos con emoción las conferencias sobre el arte montañés llenas de sabor y de poesía que pronunció en el Instituto Carvajal de esta ciudad de Santander. Pero el Congreso de Arquitectos celebrado por aquellos años en Barcelona, al rechazar la propuesta de que en los concursos públicos fueran preferidos los proyectos inspirados en los estilos nacionales, resolvió tan enconadas discusiones, levantando orgullosamente la bandera de la libertad en el arte. Desde entonces, las corrientes del nuevo penetran sin cesar entre nosotros. No hace aún muchos meses,
un arquitecto joven e ilustre, el señor García Mercadal, nos mostraba en este mismo salón hasta qué grado prometen llegar estas corrientes. Nuestras casas han de ser cúbicas, nuestros muebles esquinados, todo como resultado del arte simplista en que debe triunfar la ingeniería, la higiene, ante todo y sobre todo. Sea de ello lo que quiera, y reconociendo la necesidad de la renovación de la arquitectura y aún la conveniencia de llevarla a las exageraciones extremas que luego vendrán al justo medio, en el cual está siempre la razón de las cosas, es evidente que lo que fue, y mucho más si nos toca tan cerca como a nosotros, el arte de nuestras casas montañesas tendrá siempre nuestro cariño y nuestra predilección. Y tras este ligero exordio, pasemos a la primera parte del enunciado de la conferencia Torres y Solares Montañeses. Él continúa con la conferencia y lo que me voy a referir ahora es un segundo apartado, un segundo párrafo que relata en esta conferencia y dice así. Bueno, esto lo digo yo. Era un gran conocedor de nuestro patrimonio y un aficionado a la arqueología. En esta conferencia habla de una serie de torres y dice cuando habla concretamente de la Torre de Zurita. Por su situación eminente y por su ceñudo aspecto y su noble antigüedad, acompañada de centenarias encinas, es esta torre realmente de interés. Pero sobre todo, se le da mayor aún la rueda que le ha dado el nombre. Es un extraño canto en forma circular de 2 metros de diámetro que aparece hincado en la tierra delante de la torre. Ninguna de las historias que hablan de esta casa y linaje hace mención de esta estela, que sin embargo ha dado el nombre a la casa y solar desde antiquísimos tiempos y el sobrenombre a la familia, la Casa de la Rueda. Los Ceballos de la Rueda, como otras ramas, eran los Ceballos Neto o los Ceballos Caballero. Pero aún pueden hacerse nuevas conjeturas. Es conocida la leyenda sostenida por muchos autores que de Cantabria han escrito que los cántabros adoraban la cruz antes de Jesucristo, leyenda que tuvo su origen en unas palabras del apologético de Tertuliano, que parece dar a entender que las enseñas de los cántabros portaban el signo de la cruz, símbolo de nuestra redención en otros tiempos, suplicio afrentoso donde expiaban sus crímenes los condenados a muerte. Tenían varias formas, siendo una de ellas la llamada decusata, en forma de X, hoy conocida por la Cruz de San Andrés. Dice el padre Flores en su disertación sobre Cantabria que en las guerras de Augusto contra los cántabros, cuando su general Publio Caricio los hubo sometido, batió monedas, medallas de plata para conmemorar la victoria con las aras de los vencidos según era costumbre, lanzas curvas, espadas cortas y rodelas o escudos protectores. Algunas de estas monedas se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y de ellas se aprecia claramente grabado sobre las rodelas el mismo signo central de las estelas de Barros y Zurita. ¿Estaremos, pues, en presencia del lábaro o enseña de los cántabros? Y si así fuera, el interés y valor de esta rueda sería inmenso. Esto lo dice en el año 1928. 17 años antes de que se publicara el primer trabajo sobre la rueda por sobre la estela de Fernando Rueda, en el año 1945. 17 años antes de esta publicación. Bien, esto ya es mío. Si partimos de la generación de la familia, en la que se encuentra en el siglo XIX, vemos que su abuelo, el abuelo de González de Riancho Gómez, del que estamos haciendo el homenaje, dice, fue maestro de obras. Su padre, ayudante de obras públicas. Él, arquitecto. Y su hermano Aníbal, ingeniero de caminos, canales y puertos. En la siguiente generación hay 2 arquitectos y un ingeniero de caminos. Javier González de Riancho Mazo, don Vicente Temes González de Riancho y Pepe, su hermano, ingeniero de caminos. En la misma generación hay 2 arquitectos más. En la siguiente generación hay 2 arquitectos más. Mi hermano Javier y yo. Y en la siguiente generación hay 9 arquitectos y arquitectas más que actualmente están colegiados y trabajan. Todos ellos llevan el apellido González de Riancho en primero o en segundo lugar. En total, 18 técnicos en arquitecturas o en obras públicas. A mí, los rasgos que más me gusta recordar de mi abuelo, Javier González de Riancho Gómez, es que era un hombre culto, socialmente muy considerado, dibujaba muy bien,
tenía mucho sentido común, era persona muy familiar y amante de la naturaleza, conocía y quería muy bien a su región y sus costumbres, jugaba bien a los bolos, era aficionado a la paleontología y a la fotografía, estudioso de la historia del arte, era querido y trataba con amabilidad con todas las personas de su entorno sin hacer discriminación alguna, y además era un gran arquitecto. Ahí. Ahora tiene la palabra Javier González de Riancho, mi hermano, que va a hablar sobre el tema. Buenas tardes. En primer lugar, quiero un agradecimiento al Ateneo de Santander, que personalizo en Mercedes García Mendoza, que fue la persona que primero habló conmigo de esto. Todo el mundo sabe que muchas de las cosas importantes de este mundo empiezan en lugares insospechados, muy sencillos, como por ejemplo pasa con muchas tecnológicas de Estados Unidos que empezaron en un garaje. Pues bien, la primera conversación que tuvimos Mercedes y yo fue en Lupa. Allí nos encontramos una mañana ejerciendo nuestras labores cotidianas, cuando Mercedes me dijo: Javier, mira, le he propuesto al Ateneo, porque me parece que es justo, que se haga un homenaje a tu abuelo, porque yo creo que no se le ha hecho nunca algo suficientemente reconocible. Y bueno, naturalmente me preguntó: ¿qué te parece? ¿Qué me iba a parecer? ¿No? Me pareció fantástico y le di las gracias en ese momento. Bueno, pues a partir de ese momento nos pusimos a trabajar. Yo hablé con Aníbal y luego le propuse a María José González Pardo que nos ayudara. María José está haciendo una tesis doctoral sobre los dibujos del arquitecto y bueno, creo que va a ser muy interesante su exposición. Yo esta exposición empiezo precisamente donde acaba Aníbal. En 1928 lee esta especie de manifiesto de Javier González de Riancho en el Ateneo de Santander, pero hay un Riancho anterior. Riancho nace en Bilbao en 1881. Hay gente que me ha preguntado muchas veces por qué razón nació en Bilbao. Bueno, pues voy a una leve explicación. Su padre, Javier González de Riancho Ceballos, era un hombre muy peculiar y estudiaba ingeniería en Madrid. En la fonda donde estaba Pedro Sánchez, que es el protagonista de una novela de Pereda, pasa unos días en esa misma fonda y describe un poco a la gente que hay allí, sobre todo estudiantes, como digo, porque era una fonda de estudiantes. Y al padre a nuestro bisabuelo le escribe como una persona muy peculiar. El de la bufanda, dice, un torancés de la bufanda multicolor y con la montera asturiana, que es capaz de hacer un ferrocarril con unas telarañas, unos hilos de araña. Bien, pues este hombre, que además de su peculiaridad no debía tener muy buen carácter, por alguna razón en la escuela tuvo un problema. No lo tenemos absolutamente claro qué fue. Unos dicen que se enfrentó a un catedrático, otros dicen que empezó como una revuelta, digamos, consecuencia de ello, un expediente, tarjeta roja, y le echaron de la escuela. Así es que se dedicó básicamente, como ayudante de obras públicas, pues a ayudar a sus compañeros en los proyectos que hacían de ingeniería y también a trabajar como ayudante de obras públicas en algunas obras. Una de ellas en Bilbao, que era donde estaba cuando nació su hijo Javier. Esa es la razón de por qué naciera en Bilbao. Nada más acabar la carrera, muy pronto, ganó el concurso para hacer el Palacio de la Madalena junto con Bringas,
Es importante nombrarlos a los dos porque los dos fueron autores de este magnífico proyecto y pues tuvo sus consecuencias naturalmente el ganar este concurso. Una de ellas fue que entabló una relación importante con la realeza y con las personas que estaban alrededor de ellas, con lo cual podemos pensar que tenía unos clientes de una importancia bárbara, ¿no? Y esto unido a su, porque fue también arquitecto municipal, es decir, que trabajó en la administración, pues ambas cosas supusieron pues que tenía trabajo de sobra, ¿no? En esta yo quiero decir que en estas diapositivas que voy a poner están basadas sobre todo en un álbum que tiene de fotografías. Estas fotografías tienen 100 años, por lo menos. Y esta es una foto que yo creo que no conoceremos, no la habremos podido ver ninguno de los que estamos aquí, y es una puerta provisional en el Palacio de la Magdalena. No he querido poner el Palacio de la Magdalena tampoco porque es obvio. O sea, yo creo que cualquiera de los que están aquí saben más que yo del Palacio de la Magdalena, casi con toda seguridad, la habrán visitado, visto, etcétera. O sea, que no es necesario. Y por eso he querido poner esta foto hecha por él de la puerta provisional del Palacio de la Magdalena. Él tenía muchas aficiones. Una de ellas era la fotografía. También sus excursiones por toda la región, buscando cosas distintas, diferentes, casas que tuvieran interés, algunas torres que ya, alguna puede que haya desaparecido, seguramente también las casas. Y en fin, en este orden de cosas, cualquier cosa que tuviera relación con Cantabria, con entonces la montaña, o con la arquitectura de la montaña o con las costumbres, para él era válido. Yo empiezo con esta foto que a mí, pues la verdad es que me hizo mucha gracia y me parecía importante destacar que en esta feria de ganado, que es posible que fuese en Alceda, pues aquí se ve una especie de formación de gente, todos bueno, con chistera, trajes, tal. Aquí hay un personaje que está citando a una vaca tudanca, aquí con chulería, y visto por sus amigos que están aquí, uno de ellos con un palo la quiere citar. Si se levanta la vaca esta tudanca, tendríamos que ver dónde aparece este hombre. También hay aquí un torero, o una especie de torero, que también es una situación rara, y luego la gente que ve todo esto. Bueno, pues esto mismo, que es una cosa muy sencilla, le interesa y destaca eso, que es una feria de ganado en el que ocurren cosas, ¿no? Esto es una excursión a los picos de Europa. Sí se hacían las excursiones en aquel momento porque, bueno, los caminos eran insospechados y si quería subir alguien, pues una mujer, etcétera, pues tenía sus caballerizas. Todo esto está sacado con esas máquinas de fotografías que ustedes recordarán que tenían algunos fotógrafos en Piquío y en los jardines de Pereda, unas máquinas enormes que les tenían que quitar para el tapón de entrada para que fijara la fotografía, los revelaban allí mismo, en fin, que no era fácil portar una cosa de esas y revelar. Por eso algunas fotos, desde luego, no tienen, o la mayoría no tienen gran calidad, pero bueno, que seguramente merece la pena que se vean. Ahí descubría, por ejemplo, hórreos en Anievas, en la zona de Picos de Europa, y por ejemplo este es de Villasuso, pues había muchos hórreos. He cogido algunos ejemplos, han desaparecido todos. Yo creo que yo sepa, que puedo estar equivocado, en Cantabria ya no existe, en la montaña ya no existe ningún hórreo, ¿no? Este es otro. Y esta es una cabaña pasiega, es decir, que las cabañas pasiegas, que nosotros tampoco les damos demasiada importancia, él se la daba y buscaba el interés que tenían esas cabañas, el interés arquitectónico y de implantación en los terrenos de
de la montaña. El castillo de Argüeso tiene torres muchísimas. Bueno, tiene cerca de 400 no diapositivas de fotografías de estas antiguas que, claro, naturalmente, si se las pongo yo dentro de un rato, estoy solo hablando aquí, así que he cogido una muestra. Y esta es la rueda de Zurita de la que hablaba Aníbal hace un rato. Es decir, teóricamente, aunque él no lo diga, es el descubridor de esa rueda, porque es el primero que dice que existe una rueda con el lábaro cántabro. Es una fotografía que yo creo que además tiene, para tener esa edad, tiene bastante calidad. Bueno, quiero también hablar un poco no solamente de lo que le gustaba, sus aficiones, sino en su propia carrera, todos los estilos que iban sucediéndose pasando los años y a lo largo de su carrera. Y uno de ellos es el regionalismo montañés y sus invariantes. En 1871, un arquitecto catalán, don Lluís Domènech i Muntaner, escribe un pequeño libro en el que habla de la búsqueda de la arquitectura nacional. En el fondo lo que dice es que su ideal era que en cada región existiera una arquitectura adaptada y con las características de esa zona. Así que los vascos tendrían la suya, los andaluces otra y los montañeses otra. Y paradójicamente, este arquitecto catalán es al que le encarga el marqués de Comillas, hijo, que haga el Monte de Piedad, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santander. Además, le dice que lo tiene que hacer en estilo montañés. Así es que es un catalán el primero que hace un estilo montañés en la montaña, lo cual, como digo, es no es una paradoja, ¿no? Es como ser del Barcelona aquí en Cantabria. Lo hace en estilo montañés, sin embargo, este estilo montañés no es un estilo montañés puro. Es un estilo que se podría llamar más Monterrey. Esta torre es más del estilo Monterrey de las... Bueno, voy a tener que dar un poco de prisa porque me estoy enrollando. La arquitectura de Monterrey de Salamanca, y además tiene cierta razón porque en realidad la torre, que es una de las invariantes de la arquitectura montañesa, es un poco más pobre que eso, y eso ensalza más y hace el edificio más interesante. Esta es una casa en Barcenilla que tiene todos los invariantes, vamos a hablar de algunos de ellos, de la arquitectura montañesa, como son la solana, que es muy típica, todos reconoceremos la solana en las casas montañesas, así como reconoceremos esos grandes aleros con varias filas de canecillos, los arcos en la entrada. Seguro que aquí está muy mala foto, pero seguro que hay algún escudo en algún lugar, porque todas las casas tenían su escudo, muchos de ellos en esquina. Esta es la casa de José María de Pereda en Polanco, y esta también vemos la solana. Seguramente esta es la casa primera y esta es una casa posterior, pero esta tiene sus cortavientos, su solana, sus escudos, etc. Esta es una torre que como vemos, bueno, pues no es que sean estéticamente muy interesantes, son muy mazacotes, muy cerradas, con pocas aberturas, pero bueno, ahí están un poco como diciendo, aquí estoy yo soy de este linaje, y bueno, y las tendríais que ver conmigo si pretendéis meteros conmigo, ¿no? Esta es una adosada, que es una de las características. También tiene estos aleros, etcétera, ¿no? Y de eso, como consecuencia, nacen esta arquitectura montañesa moderna, digamos, esto es de Leonardo Rucabado en Bilbao. Bueno, esta es conocidísima por todos ustedes, no tengo ni que decir cuál es, y que tiene otra vez, volvemos a ver, esa torre Monterrey, que cuando el arquitecto quiere realzar y ensalzar un poco más toda esa arquitectura, pues suele usarla.
Este es el Ayuntamiento de Puente Virgo, que es de Riancho. Y bueno, pues es una obra más en la que se ven todos esos invariantes, se ven los cortavientos, se ve la solana, se ven los arcos, se ven escudos, etcétera, etcétera. Es decir, ellos manejan todos esos elementos, no sin abandonar otras arquitecturas, como por ejemplo la arquitectura montañesa. Esta es una casa que está cerca de Las Fraguas, es de Ralph Selden Warnum, que es el arquitecto de los hornillos de Las Fraguas, y a mí me parece que es precioso, que es inglesa, ¿no? Bueno, del todo, ¿no? Y que se ve que convive en ese momento con la arquitectura de regionalista. O también las casas vasco-francesas. Todos sabemos cuáles son sus características, esos tejados alargados, a veces asimétricos, uno más largo que otro, esta estructura que se percibe en la fachada principal, que la fachada principal además es uno de los hastiales, que es una cosa que es bastante rara. Y también tenemos que hablar de otro arquitecto que es fundamental en la arquitectura montañesa, que es Leonardo Rucabado. Leonardo Rucabado es un defensor de la arquitectura montañesa. Ya en el año 1916, en esas confrontaciones que había entre la arquitectura montañesa y la arquitectura más moderna, en San Sebastián, en 1916, Leonardo Rucabado es el gran defensor de la arquitectura montañesa y de ahí le llaman el paladín. Lo defiende con Aníbal González. Aníbal González es un sevillano que hace, que muchos de ustedes habrán estado ahí, la Plaza de España de Sevilla, y que es un defensor de la arquitectura nacional. Bueno, este Palacio para un Noble en la Montaña, pues dicen algunos, y puede que tengan razón, que es la forma de decirles a los que hicieron el Palacio de la Magdalena que se perdieron la oportunidad de hacer un palacio montañés en la propia Magdalena. Bueno, yo pienso que sí, que seguramente sí, porque una de las cosas que la estructura de la planta esta es muy parecida a la del Palacio de la Magdalena. Es que, o sea, tienes esa torre octogonal, en fin. Pero, sin embargo, voy a leer y lo voy a hacer porque no lo voy a hacer de memoria, que no tengo tanta. Lampérez, que es un arquitecto historiador de la época y además en su tiempo fue un gran defensor de la arquitectura montañesa, dice sobre este palacio para un noble en la montaña que había exceso de arqueología. En él podían señalarse el escudo armero de Rubalcaba, aquí, la portalada de Puente Arce, las solanas de Santillana, la torre del Sedo, el rollo de Pámanes, los pórticos de Toranzo y la capilla de Gajano. En definitiva, le está diciendo que es un corta y pega y que no es esto lo que pretende Lluís Domènech i Montaner, y que además lo demuestra en la caja de ahorros, que la arquitectura montañesa no es eso. Lo que se pretende es una interpretación de la arquitectura montañesa aplicada a los tiempos que corren. Y ya voy a pasar. En el año 41 todos ustedes saben que hay un voraz incendio, porque una de las cosas que le ocurre a Javier Riancho es que a lo largo de todos esos años ocurren muchas cosas, desde la llegada de los reyes, desde la República, desde la Guerra Civil, en fin, todas estas cosas que influyen en la arquitectura. Y en el incendio del año 41, que es desolador y acaba con la ciudad, él como arquitecto municipal se encarga en parte de todo el desarrollo urbano de esta zona. No voy a entrar mucho en esto porque además ustedes seguramente también saben bastante de esto mismo. Y la nueva arquitectura que llega es en esa época, que es ya cuando llegamos al año 28, en el que él plantea aquí mismo en el Ateneo que ya está bien de esa arquitectura un poco manierista y un poco anticuada, de la arquitectura regionalista, etcétera, que hay otra arquitectura que se está haciendo en esa época, como la Bauhaus de Weimar, de Walter Gropius, la Casa Saboya de Le Corbusier, esto que se hace en el mismo Santander, que es el edificio Siboney de Marrero, un canario. Y bueno, y hasta aquí puedo leer.
Así es que lo que ya les dejo es con María José González Pardo para que siga con esto. Seguramente será más entretenido que lo que puedo decir. Muchas gracias. No, esto no lo apago, ¿no? Esto no lo apago, ¿no? No. Pues sí, voy a beber un poquito. Buenas tardes y lo primero decir muchas gracias a la familia Riancho, especialmente a Javier y Aníbal, que me han invitado a participar con ellos en este acto, y también al Ateneo de Santander. Bueno, ellos han hecho una estupenda semblanza del personaje y a mí me pareció que sería interesante mostrar la trayectoria del arquitecto a través de sus dibujos de arquitectura, que es una faceta poco conocida del sistema de producción de la arquitectura. El dibujo de arquitectura es como hacer de la nada un documento intelectual. Es un instrumento científico, un medio de expresión artística y de carácter documental, porque a través de él vamos a ver cómo se construye una ciudad durante medio siglo. No sé si esto se oye bien, perdón. Estos son los croquis, de aquí nace la idea, el trazo y el croquis, en 4 pinceladas. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Ahora? No lo sé. Bueno, en 4 trazos el arquitecto diseña lo que va a ser la obra definitiva. Entonces, aquí se demuestra y vamos a empezar con su dibujo fin de carrera, que es una propuesta para una escuela de bellas artes, donde se ve la importancia de las corrientes europeas. Aquí está presente la escuela vienesa de la Rheinstraße, es basado en el Palacio del Belvedere de Viena e introduce también un sistema ya de pilastras que está tomado de la modernidad de la secesión. Recuerda un poco a lo que hace en este momento en Valencia Ribes para la Estación del Norte, por ejemplo. En esta línea se va a mover Riancho en estos primeros años, como vamos a ver. Es una ruptura con la anterior en busca de una sobriedad elegante, incluso con cierta severidad, y donde va a predominar lo artesano, un intento de que predomine lo artesano sobre lo industrial. La primera obra en la que trabaja es esta, que es de 1906. Es un edificio que pertenece a la familia materna, que seguramente también conocerán porque está en la Plaza del Príncipe, y es un edificio que tiene un problema estructural y estaba francamente deteriorado. Entonces, él soluciona las dos cuestiones, el problema estructural y de embellecimiento, y sigue en la misma línea con estas falsas pilastras secesionistas, le coloca las baterías de galerías y los balcones, de manera que el edificio mejora considerablemente. En 1907, tiene un encargo bastante importante, que es la casa de García Obregón en La Penilla. Se nota que es un proyecto importante porque de este proyecto se conservan varias acuarelas y muchos dibujos. Es en la misma línea de secesión. Aquí está claro que conoce a Otto Wagner y su obra de la nueva arquitectura, obra que sabemos que estaba en su biblioteca y que la consultaba con frecuencia.
es el tratamiento de los materiales de una manera artesanal y las mismas pilastras típicas que recorren la fachada de la Secesión. Lo mismo ocurre en esta obra también temprana, que es la casa, el sanatorio antituberculoso. Es un edificio muy simple, pero él lo engrandece, digamos, con este tipo de decoración. Y en la misma línea se podría decir que está esta verja, porque el arquitecto cuidaba muchísimo todos los detalles. Esta verja se hizo para una casa del sardinero que estaba en un sitio que se llamaba la Bajada del Cañón y quedaba enfrente del Camello. Bueno, todo el mundo conoce, por supuesto, el Palacio de la Madalena, ¿no? No hay mucho que decir, aquí cambia completamente el panorama y a petición a sugerencia de la comisión ejecutiva que lleva la obra del Palacio de la Madalena, se propone una casa, un palacio de tipo inglés para satisfacer a la reina Victoria Eugenia, para que la recordara las habitaciones de su niñez. Entonces, por ese motivo, el duque de Santo Mauro contacta con Seldenbornum, pero a su vez los arquitectos de Santander ofrecen gratuitamente sus proyectos en un concurso abierto y Alfonso XIII, agradecido, elige un proyecto autóctono. Bueno, el éxito de este proyecto es tremendo porque además ha conseguido, por encima de Bornum, darle a la residencia veraniega un aspecto palaciego, del cual diseña también muchos muebles y una capilla. He puesto los dos ejemplos para comparar. Uno es el que se guarda en su archivo, que es el dibujito a lápiz, y los otros son los que se presentan a Alfonso XIII. La ciudad de Santander vive un momento de auge y entonces se programa todo tipo de edificios de entretenimiento. Aquí se pide la construcción de un casino y se elige Piquío. Riancho elige Piquío para establecer este casino. Se podría decir que este edificio reúne prácticamente todos los ismos del momento, ¿no? Es modernista, es eclecticista, bueno, no sé qué más decir, es que tiene absoluto pintoresquista, incluso utilizan en esta parte que da directamente al mar un estilo, no sé qué decir, que es un brutalista, o sea, es una cosa increíble. Es más un dibujo, tiene más importancia el aspecto pictórico que lo que pudiera ser la arquitectura en sí. Y reúne todas aquellas condiciones que se pedían en las ciudades balnearias de la época, en las costas francesas, por ejemplo. El año 12 es un año muy prolífico en la producción de Riancho y muy polifacético, digamos. Reúne en un solo año un montón de edificios diferentes. Esta casa, que está en Menéndez Pelayo, Villa Carmen, es una casa sigue con la línea secesionista, es una villa de tradición centroeuropea para una zona urbana, o sea, para Santander. Esta también la conocerán ustedes porque está también en Menéndez Pelayo, es la Casa Trueba, y aquí se elige un estilo más pintoresco, más parecido a las casas bretonas o normandas, con esas grandes diferencias en los volúmenes que imitan los tejados de paja y tal. Estos son los proyectos, la realidad después se construye de otra manera,
En la casa que hace para Carlos Jope, aquí es donde se ve directamente, digamos, el carácter del arquitecto. Desde el primer croquis se ve lo que va a ser la casa. Incluso con el plano axiométrico que tiene aquí, la división de las habitaciones, o sea, una casa que a petición del propietario se hace en un estilo centroeuropeo alemán, que es el origen de su familia. Bueno, luego le añaden una torre, luego se la quitan, en fin, las casas sufren muchas transformaciones. Y al mismo tiempo, en Miengo construye esta casa que se podría decir que es casi un trozo del Palacio de la Madalena. O sea, es como si hubiera cogido un cuerpo de los del Palacio de la Madalena y ahí está, es la casa de Carmen Rial. En Santander, y en el mismo año, seguimos en 1912, hace este edificio de pisos que está en la calle del Rubio y pertenece a esa zona de la Florida en la que las casas tienen un nivel de clase media alta. Es un barrio ocupado por intelectuales en un momento determinado y es una casa que también sigue decorada al estilo de la Secesión. Todas estas orlas y todas estas pilastras que recorren la fachada. Y sobre todo es muy bonito las columnas dóricas que están en el portal, que es Secesión pura. Vale. Una ciudad de veraneo no puede faltar salas de fiestas, de recreo, cines, entretenimientos, etc. En el 13 hace el Salón Sanchís y en el 14 diseña la Sala Narbón, que es una fachada. Se podría decir también que estamos viendo de nuevo a Otto Wagner en esos arcos que hace sobre escaleras. Y bueno, este tipo de modelo se tipifica y luego se usa en casi todos los locales de entretenimiento. En el 15 hay un concurso para la Casa de Correos y Telégrafos. Riancho presenta dos proyectos. Uno es de estilo montañés, o sea, digamos que en estos extremos, en vez de estar las torres, estas pilastras secesionistas, hay dos torres el Sedo, imagínense, y un tejado de a cuatro aguas, etcétera. Pero aquí él ha querido, es lo que se pide para los edificios oficiales, se pide monumentalidad y en cierto modo academicismo, y al tiempo que sea un edificio de carácter nacional y a ser posible que incluya aspectos regionales. Bueno, él presenta los dos. No sale bien ninguno, de hecho la Correos es el que tenemos de Quintanilla en este momento. Bueno, aquí se ve que es la secesión, incluso la torre es totalmente secesionista. El Hotel Real del año 16, pues es una obra que es a demanda de la clientela que llega a Santander. Se necesita un hotel para dar cobijo a toda esta gente que acompaña a la corte de Alfonso XIII, ¿no? No es así el Hotel Real, en realidad, o sea, es una escuadra mucho más recta y tal, pero bueno, este es el proyecto que se presenta, uno de ellos. Vemos que a pesar de ser un hotel tipo Palace de carácter internacional, pues no dejan de faltar los elementos montañeses, los cierres estos, no me acuerdo nunca cómo se llama, hastiales escalonados. Y mete una cosa muy curiosa que es este tipo de cúpula que se podría decir que es exótica. Después esto no es así, no es una torre elíptica, cambia y es una torre redonda. Al mismo tiempo que hace el Hotel Real,
no abandona otro tipo de clientes. Y esta casa, que está en la Peña del Cuervo, por ejemplo, tiene, con una carpintería en la planta baja, tiene el mismo aspecto que un chalet en una zona residencial. Él le da cierta importancia pues con la torrecilla y todos estos entramados de madera que le mete, ¿no? Llegamos a la casa de Adolfo Pardo, que se ha visto muy bien en lo que ha enseñado Javier, y que, bueno, este es un dibujo que está un poco potenciado con el ordenador porque realmente los dibujos conservados en el archivo están un poco deteriorados por la humedad, ¿no? Dice Aramburu Zabala que es imposible hablar de la obra de Riancho en estos primeros años sin mencionar a Leonardo Rucabado y de su contagioso convencimiento de que cada país, cada región, incluso cada raza, tenía su propia arquitectura y tan solo había que encontrar la arquitectura regional o nacional de España, en la línea de un movimiento internacional que vuelve la mirada al pasado buscando inspiración para definir y reforzar identidades. Era un movimiento moderno, en realidad. Entonces, Riancho, para hacer la casa de Adolfo Pardo, sigue las directrices de Rucabado, porque el cliente quiere que le hagan una casa al estilo también de las que Rucabado está haciendo en ese momento para la alta burguesía del País Vasco, ¿no? Entonces, el estilo nacional, la Torre Monterrey, y sobre ella todos los elementos de la arquitectura barroca cántabra. Diseña, con ello, Riancho diseña una casa con trazas de palacio. Digamos que Riancho rota por convicción hacia el historicismo, reinterpretando la arquitectura local. Para la casa de Adolfo Pardo no se limita solo a hacer la casa, sino que diseña los jardines y toda la ladera que da a Reina Victoria, que es casi un trabajo de ingeniería, donde estaba prevista hacer una puerta con este juego de escaleras que llegara hasta la calle de Reina Victoria. Y también diseña el Panteón. Entonces, aquí emplea un estilo bizantino, digamos, de planta cuadrada y tal, pero también tiene algo de secesión. Y en el fondo es como un elemento escultural y a la vez monumental, ¿sí? Y también la casa del jardinero. Bueno, aquí estamos viendo casi las paneras que ha enseñado Javier antes. Los postes, digamos que son los pegollos, las muelas famosas que sostienen todo este entramado y las falsas roturas que nos retrotraen a la arquitectura medieval. Enfrente, casi enfrente del Hotel Real, diseña otra casa para la familia Pardo. Esta es para Arturo Pardo. Y aquí cambia, no se parece nada a la casa de Adolfo Pardo. Es una casa que Riancho considera que es de estilo inglés moderno, que es lo que la gente... donde prima la confortabilidad, porque la casa anterior, digamos que es una casa que la de Arturo, que lo que tiene importancia son las fachadas. Y llegamos a una parte que es ya mucho menos conocida de Riancho, que es el diseño de la fábrica de curtidos de Mendicuaguen. Esto está donde está la urbanización Mendicuaguen, de hecho en General Dávila. Y entonces él diseña una fábrica que está casi en un medio urbano, con un aspecto que considera agradable, muy, ¿cómo se dice? A ver, ¿qué quiero decirlo bien? Es un diseño industrial
muy equilibrado, perdón, muy equilibrado, y de aspecto muy agradable. Y al mismo tiempo, pues aparecen estos chalecitos que son casas gemelas que están enfrente de lo que era el Sanatorio Morales, en una reinterpretación ya de lo que podía ser el estilo montañés. Esto es la construcción de las casas baratas de la Tierruca. Aquí hay una cooperativa, una sociedad cooperativa que quiere construir en un terreno de su propiedad 26 viviendas y Riancho propone al estilo un poco de las colonias y de las ciudades jardín. Es un estilo, son pequeñas casas de campo a la inglesa, aunque más en el concepto que en la realidad. Y bueno, él habla de que están muy bien situadas en un terreno orientado al sur y estas cosas. Y en el mismo año proyecta al lado de los chalés de la Tierruca la Gota de Leche. Este edificio, bueno, tuvo muchísimos problemas de construcción. El ayuntamiento cedió un terreno francamente malo, porque era un terreno que era como un sobrante de la calle, y entonces, y además no tenían dinero. El doctor Elordi, que era el que intentaba sacar adelante la Gota de Leche, porque se asistía a madres, se enseñaban a dar biberones, en fin, este tipo de cosas, pues se ayuda gracias a la colaboración de la colonia de montañeses en Cuba, que le dan pequeñas donaciones. Es tan difícil hacer este edificio en este terreno y tan poco presupuesto tenía que las piedras las tuvieron que sacar para construir del propio terreno. O sea, lo que iban sacando se utilizaba en la construcción. Y entonces algún crítico sobre el aspecto de la torre, que si no conjunta bien con el resto del edificio y tal, y Riancho da una explicación. Dice que el edificio es tan sencillo y tan pobre, digamos, que hace esa torre porque se ve desde la Alameda Primera. Entonces le da esa importancia. Volvemos un poco al estilo regionalista. Este tipo de casas son las que hace, más o menos estamos ya en el año, estamos como hacia el año 24, unos años 20 largos, ¿no? Esto es un chalet doble, vuelve a tener, son muy sencillos, son casas baratas, lo que pasa que les da un tono de chalet residencial, o sea, aprovecha cualquier elemento para darle encanto a la casa. Y a diferencia de estos chalés baratos, este es la casa de Ocharan en Pérez Galdós. Entonces, bueno, Ocharan, que es de origen vasco también, tiene un terreno enorme donde construir una casa muy grande, y el arquitecto dice, o sea, al definir el estilo de la casa, dice que es de estilo moderno y que la propia casa se define casi a sí misma, ¿no? La casa es secesionista, la torre es secesionista y tal, y tiene una cualidad, que es que las 4 fachadas son igual de importantes a la vista. Es una casa como para ver por fuera desde los 4 lados. Y bueno, digamos que tiene una decoración excesivamente profusa para ser exactamente secesionista, pero la torre es secesión pura. Al mismo tiempo, en Santander, entre los años 24 y 30, está construyendo esto. Todavía es un Santander sin reconstruir. Entonces, esto es la calle de Arcillero, que era una calle muy difícil porque hacía una cierta curva y los solares tenían, digamos, no eran regulares, eran una fachada ancha y se estrechaban hacia el fondo, de manera que había que hacer cosas muy raras para llegar a hacer una casa.
Esta primera casa, bueno, pues es un estilo un poco eclecticista, aunque tiene aquí las columnas que le dan cierta importancia. Esta otra, la segunda, creo que no se llegó a hacer esta casa, pero estaba entre la calle Guevara y el río de la Pila. Y la tercera se hizo para la Asociación Católica. Aquí, bueno, hay una superposición de órdenes tipo clásico, un poco a la francesa, ¿no? Aunque aquí acaba como una especie de logia y después en una mansarda, en fin, digamos, podemos hablar de eclecticismo. En un momento dado, bueno, Riancho durante toda su carrera mantiene una relación estrecha con el conde de Isla. Y esta casa es la que ahora mismo, vamos, esta casa no se hizo, pero es la casa del pasaje de Peña. Isla tenía aquí una casa muy, muy antigua, dicen que de las más antiguas de Santander, y esta casa dio muchísimos problemas porque hacía tapón y no dejaba entrar de la calle Amos de Escalante, digamos, a la Alameda Primera. Entonces, Isla siempre tiene un litigio continuo con el ayuntamiento por retranquear la casa, por echar a los vecinos, bueno, en fin, mucha complicación. Total, que en un momento determinado decide que se puede tirar y levantar una casa nueva. Y él exige que el arquitecto le haga una casa de acuerdo a su estatus. Y quiere una casa, pues como que esta es una casa claramente, claramente no lo sé, pero vamos, recuerda a las casas neoclásicas francesas, un poco del último clasicismo. Riancho, cuando empieza a tener un poco de libertad, digamos, cambia de estilo. Y entonces, digamos que en los almacenes, estos son los almacenes, si mal no recuerdo, pero sí, de la Federación Católica Agraria. Y entonces está ahí estaba en la calle del Medio. Y entonces ya prescinde de casi todos los elementos secesionistas, regionalistas y tal, y tiende hacia un tipo de arquitectura más moderna. Lo mismo que hace una cosa, hace otras, y este es un cine que hace en la Albericia, por ejemplo, que le da cierta importancia además con esa visera y este piñón en el lateral. En la calle Fernández de Isla, ya, este edificio todavía es secesión, este tipo de decoración es secesión, pero ya se va viendo que hay una intención racionalista. Y esto ya es totalmente racionalista. Aquí estamos en los años 30. Esta casa es una casa que está en Perines, que tiene enfrente del oratorio, seguro que la conocen, que tiene esta forma redondeada en la esquina. Estas están en la Peña del Cuervo, es un edificio que hace el Banco Mercantil, para hacer casas baratas, son todas casas baratas, y esta está en San Celedonio. Digamos que ha entrado aquí esto ya es racionalismo y se utiliza en las casas, tanto casas baratas, porque son casas de alquiler la mayoría de ellas, de rentas medias bajas. Y aquí hace el diseño de la cocina económica, que hace en 2 plantas, donde él mismo dice que lo importante es la función, o sea, está hablando ya de una función que tiene mucha más importancia que las fachadas, o sea, la función impone la fachada, digamos. El racionalismo de los años 30, el Salón de Actos de la Madalena, la casa que hace para García Lago en el Sardinero y un mercado que proyecta para la calle San Fernando y otro para Molnedo. Y la obra, uno de los dibujos más bonitos que yo he visto, pues es el del grupo escolar municipal José María de Pereda. Es del año 31.
Él dice que es un edificio de 3 plantas en 2 naves, a escuadra de sencilla traza y estilo moderno, posponiendo todo efecto ornamental, al fin propio de la edificación, no exenta, sin embargo, de belleza, y en la decoración interior se ha huido de formas y ornamentación inadecuada y muchas veces postiza, dejando lisa y llanamente la estructura interior y haciendo fluir la belleza de la construcción, de la sencillez y adecuada disposición de los servicios, que así es un manifiesto funcionalista. Entonces, y lo mismo se podría decir de la escuela del grupo escolar de Peñarbosa. Consta solo de un pabellón. Esto es una ampliación que hace para Mendicuagen porque, claro, los clientes suelen ser los mismos. Si les va bien en una primera obra, pues se encargan lo siguiente, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, y estamos en el año, en el año 30 y tantos, 35, encarga en la calle del Asilo, hace esta casa para Félix Volado. O sea, esta casa es idéntica, casi idéntica a las que en los años 20 hace para los directores y directoras de la Escuela de Revilla de Camargo. O sea, hay una vuelta, el cliente quiere una casa de estilo regional. Lo mismo que ocurre en esta casa que está en Peñacastillo, que es de un indiano que a su vuelta de América quiere que le construyan una casa de tipo regional. Y aquí el arquitecto Riancho le propone hacer una casa moderna, pero se niega. Entonces dice: ha sido proyectada en el estilo regional montañés con todas sus ventajas y todos sus defectos, elementos clásicos a los que no puede oponerse reparos dado el clima local, pero al tiempo repetición del tipo, monotonía y estancamiento. Sin embargo, es muy de respetar la predilección del dueño. O sea que, entonces, a lo largo de toda su carrera, Riancho proyecta multitud de casas también de otro tipo, que son las casas pequeñas. Esta está en Cabezón de la Sal. Un dibujo muy bonito. Y son casas unifamiliares de bajo coste. Están casi todas diseminadas en el entorno de Santander. Esta está en Peñacastillo, esta también, esta está en la zona en el barrio de Cañas, que está... Esto fue parte de una urbanización que se intentó hacer bastante grande, de la que él quiso además ser promotor. Y esta es una casa que está en Adorzo, o sea, más sencilla no puede ser. Es una casa de una planta. Normalmente tenían 2 habitaciones, una cocina, comedor y un WC con una ducha. Esto, en cambio, bueno, esto forma parte de un concurso porque se pide una casa barata también para un agricultor y ganadero de los Valles Bajos. En este momento, bueno, la historia del Banco de Santander es muy larga, o sea, Riancho y el Banco de Santander se merece otra conferencia, porque eso es otra... Pero esto es del año 36 y aquí acomete la obra de, bueno, coloca toda esta batería de galerías y de balcones de hierro, un poco siguiendo la línea de las casas que hay en el Paseo de Pereda. Estamos en el año 36, se sigue construyendo, es un año de crisis, de dificultades, del otro, tal. Y entonces, esta casa, la construye la grande, digamos, la construye para un médico de Valdecilla que incluye una clínica. Hay una vuelta, no es que se pueda hablar de arquitectura de posguerra y tal, pero digamos que hay una vuelta a un historicismo, pero ya un poco más alejado de todos los elementos que conformaban la casa montañesa. Sin embargo, bueno, pues aquí está la solana, el balcón en púlpito, etcétera. Y esta es una casa que hace en la ciudad jardín, que él mismo dice que es pintoresca y de estilo vasco, teniendo en cuenta que tenían la intención de pintar todas las maderas en azul. Arquitectura de posguerra,
Pues la verdad no lo sé. En este caso, esto es un proyecto frustrado, pero de un mercado que se iba a hacer en la plaza de Cañadío. Y ya estamos en el año 38. O sea que yo creo que aquí ha seguido la misma dinámica que tenía antes de la guerra. O sea, es racionalismo. Esto es importante porque a ver, Riancho juega un papel muy importante en la reconstrucción de Santander tras el incendio, como han dicho Javier. Y entonces, junto al ingeniero municipal Murélaga, interviene en la distribución de los lotes, en la urbanización de las zonas siniestradas y además proyecta muchísimos edificios que forman parte del Santander que hoy conocemos. Murélaga efectivamente es el ingeniero y digamos que hace el túnel, y Riancho diseña las embocaduras, ¿no? Aquí se ve este gran dovelaje del arco que está hecho en piedra de Escobedo, y en el remate que hay vemos la importancia que le da con los pináculos y las bolas escuralienses, que se ve la influencia herreriana. Dentro de los proyectos de reconstrucción hay algunos sobresalientes, tanto por la calidad del diseño como por el lugar que ocupan en la ciudad. Este es el caso del edificio de la Equitativa, es del año 44. En este edificio Riancho trabaja junto a Manuel Cabaníes, pero ambos firman la memoria y el proyecto. Esto es un edificio de fachada que ellos consideran que es moderna, de interpretación de estilo local. Por la cubierta de faldones inclinados con aleros de canecillos labrados. Bueno, es un edificio importante que tiene 3 fachadas y que, aunque no se ve aquí porque no se nota, hace la rotonda, y que se utilizaba muchísimo en los ensanches de la época que se manejaba en la arquitectura de época. En el mismo sitio, con Murélaga diseña la plaza del Palacio Arzobispal, porque ese palacio estaba en el centro y se traslada aquí. Entonces es el momento en el que se diseña esta plaza. Estas son las escaleras que dan a la calle Lealtad y estas las que dan a la plaza de la Catedral. Aquí, en esta zona, diseña otro edificio que es que se podría decir que es racionalista puro ya, parecido a lo que está haciendo Lastra, que es el edificio que está en la calle Lealtad y que se conserva perfectamente. Y lo mismo ocurre con bueno, son todos muy parecidos, son edificios grandes, que casi todos de rentas medias altas y racionalistas, se podrían decir que son racionalistas, de construcción racionalista. Sin embargo, en este incendio ha habido mucha gente, ha habido una especulación importante en el centro de Santander y los antiguos habitantes de este centro están relegados a los extrarradios. De hecho, Riancho cuenta en la memoria de este proyecto de la Albericia que en ese momento, bueno, más de 300 familias tuvieron que ser acogidas en distintos sitios, etcétera, pero había 100 que estaban acogidas en los casetones que quedaban en el hipódromo de Bellavista. Y entonces lo que se hace es este proyecto que lo hace, es un proyecto estatal, digamos, y se diseñan unas casas mínimas, pero como él dice, que no les faltaba de nada. Eso quiere decir que tenían una cocina y un comedor de una planta, una cocina y un comedor, 2 habitaciones o 3 por si la familia era numerosa, y algunos con un trozo de huerta para poder, porque los salarios eran tan bajos que se supone que podían ayudar a sustentar. No se hicieron todas las casas, ¿eh? De hecho, o sea, es una colonia que tiene la iglesia famosa.
que la terminó haciendo su hijo, ¿cierto? Lo mismo, no solamente, bueno, Riancho interviene en muchísimas obras de la ciudad, pero no solamente de tipo de las que hemos visto con Murélaga, etcétera, etcétera, sino que diseña, en este momento dice que ya hay que quitar los casetones que había después del incendio en el Paseo de Pereda, en los jardines de Pereda, y que hay que llenarlos de bancos, de árboles, de fuentes y de jarrones que adornen el paseo como se merece, porque es una zona muy importante de la ciudad y que en ese momento tiene muy mala vista. Y de hecho diseña los bancos, la fuente y todo el paseo de un lado a otro. Digamos que en los años 50 casi cambia, o sea, sigue, es adepto a la tipología inglesa, o sea, lo inglés le gusta. Y entonces estos son dos casas, esta es una en el Sardinero, y que ya lo que impera sobre todo es la cuestión de confortabilidad sobre otros asuntos. No hay ningún resquicio montañés, ni secesionista, ni nada. Esto es la arquitectura de última hora, de los años 50. Esto, de hecho, es una casa de planta baja que él mismo cuenta que tiene un baño en cada habitación, la cual es una cosa bastante poco normal, ¿no? Y para terminar, dos edificios religiosos de distinta índole. Esta iglesia la hace para Guarnizo. Es una iglesia que también le cuesta mucho construir. Los feligreses de Guarnizo iban a misa en el bajo de una casa, lo cuenta él. Y entonces, en vista de que el barrio había mucho obrero industrial, y dice él que por miedo a que no se malearan, pues que era conveniente construir una iglesia donde pudieran asistir. Y entonces, bueno, construye esta iglesia que es muy sencilla y que los obreros contribuyen en su construcción con los materiales, porque exactamente cuenta que tenían 40.000 pesetas para hacerla. Entonces, bueno, le da cierta importancia con esta entrada herreriana que le pone, o sea, él no descuida los detalles para nada. Y otro tipo de arquitectura religiosa es la que tenemos justo aquí al lado, que es la capilla que hace al oeste de la iglesia de Santa Lucía, ¿no? Es una piedra de sillería y ricamente ornamentada por dentro, muy cuidada y que decorada en mármol, que él mismo dice que es un estilo renacimiento, con medallones y ornamentos barrocos incluso. Esta se costea también con fondos de feligreses de la parroquia de otra extracción social. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias por su atención. La primera, para que se vea. Sí, sí. ¿Tienes que apagar ahí? No se oye. Si alguien quiere alguna pregunta o quiere dar alguna opinión, pues cualquiera de los que estamos aquí, sí, estaríamos encantados de responder. Nadie quiere. Sí. Sí, que levanten la mano. Muchas gracias a todos y gracias por el homenaje a Riancho, porque es algo que es justo y necesario, como dicen, ¿no? y mucho más. Quería preguntar por el cine Tetuán, que es un proyecto muy especial, muy singular,
y quería que, si sabéis algo de su historia, de porque es un proyecto que se hace en Madrid, si no me equivoco. ¿Qué conocéis de ese proyecto? ¿En qué año se hace? Creo que el Cine Tetuán es del año 26 y es un proyecto que hace con Emilio de la Torriente. Bueno, el estilo está clarísimo, ¿verdad? Es el año, es la época. Se construye en una casa, en una calle, no me acuerdo muy bien, porque es que de esto no hay dibujo. Esto es en la Calle Bravo Murillo, Murillo. que era la calle de los cines, Sí. creo. Y en un momento, bueno, pues desaparecieron todos, entre ellos el Cine Tetuán. Pero ¿por qué construye en Madrid con Emilio de la Torriente? Pues la verdad es que no lo sé, porque es que no hay memoria de lo que estoy diciendo es porque lo he leído en un artículo, de hecho, ¿eh? No puedo decir más. Sí, El año Riancho 16. solo hace 2 obras fuera de Cantabria, Sí, que son ese cine y el balneario de Salinas. efectivamente. Y no hace más obras fuera de Está en Cantabria. Valladolid, sí. Sí. Sí, sí, sí. Que se parece también al Palacio de la Madalena. Sí. Sí. Bueno, comentar que la pintura que ha presentado María José de ese cine es de Damián Flores, un pintor actual, que a mí me gusta mucho y a él le debió gustar este cine, sí, y hizo esa pintura, lo cual demuestra que tiene buen gusto. Me ha encantado ver y escuchar y aprender de esa arquitectura hecha para vivir. O sea, es lo que he visto las características. Pero no ha habido nada, o no lo he visto yo, de la parte de los edificios diseñados por Riancho en la región. Y, por ejemplo, se ha mencionado lo de Santander y lo más lejos que hemos salido de aquí es a Guarnizo y un poco a Medina del Campo, que le conozco muy bien en Salinas, Sí. ese edificio, pero de la región no hay diseños. Hay muchísimos. Hay tantos que sería imposible. Entonces nos hemos limitado a poner un poco los de la ciudad, pues porque sería imposible. O sea, es que hay miles directamente, miles de proyectos, de casas estupendas, de ayuntamientos incluso, pero realmente no se puede exponer todo en una misma conferencia, porque no. Pero algún día haremos un libro. Yo quería preguntar, y no sé si procede preguntarlo aquí ahora, pero bueno, desde la ignorancia. Esta reconstrucción de Santander que se hizo estilo racionalista y tal después del incendio, que eran muchos edificios grandes con rentas medias altas, ¿qué calidades y qué estructuras tenían cuando ha pasado recientemente esto del edificio ese donde estaba la joyería Salamanca, este edificio que ha tenido esta crisis estructural tan grave recientemente, por ejemplo? Y luego también una segunda consulta que haría, si tenéis tiempo de hacerlo, es explicar un poquito cómo se hizo, aparte de estos de la Albericia, el realojo de la gente que se quedó sin casa. Si hay alguna relación con el barrio pesquero o tal. Pues sí. Las estructuras que se utilizaron, los materiales que se utilizaron en la reconstrucción de Santander era hormigón. De hecho, Javier lo sabe, el Hotel Real, que es de 1916, está hecho en estructura de hormigón. Ya se hacían ya todas las casas en hormigón. Uno de los primeros edificios que se hizo en España en hormigón fue el Hotel Real. Y la casa de Adolfo Pardo también es de hormigón, ¿eh?
Aunque la apariencia sea de piedra, el interior es hormigón. Que luego los elementos, los materiales no fueran de tal calidad como son actualmente, es posible. Pero yo tengo entendido, que no lo sé, pero tengo entendido que los fallos han sido debidos al subsuelo, no a la estructura. Que ha habido problemas de la tierra que soporta la cimentación. Porque Santander no deja de ser una ciudad que está muy cerca del mar, en una zona que ahí había antes un río, toda esa, la ría de Becedo, y entonces había problemas de asentamiento de los cimientos, pero no porque fueran malos materiales, sino porque entonces no se hacían estudios geológicos del terreno, no más que por eso. Voy a añadir una cosa, ahora que me he acordado con lo que ha dicho Aníbal. En la reconstrucción, las casas que hacen, por ejemplo, la equitativa, etcétera, las que hemos visto aquí, es obligatorio hacer en todas un refugio antiaéreo. Y entonces la planta baja del edificio de la equitativa era un refugio antiaéreo para 150 personas. El problema que se encuentran es que no pudieron hacer desagües directos al mar, de hecho, porque digamos que estaban por debajo del nivel, ¿no? Entonces ese puede ser el problema que tú dices. Sin embargo, estaban bien hechos porque habían calculado que el peso que podía soportar el techo del refugio podría aguantar en un bombazo, podría aguantar el peso de todos los pisos que se vinieran abajo. Si eso contesta algo a la pregunta. Respecto al realojamiento, efectivamente, a todas las familias se les buscó alojamientos en distintos barrios obreros que se construyeron en las afueras, salieron del centro de Santander realmente, ¿no? Porque cambia el panorama. O sea, pero el barrio pesquero es posterior. Es posterior. El barrio pesquero es del año 54, 55. Sí, es posterior. Es posterior. Sí, es posterior. Se hacen, bueno, pues este barrio de la Albericia es una de las soluciones que se da. Construir casas deprisa, pequeñas, pero capaces de alojar a las familias. Que son las casucas de la Albericia. Las casucas de la Albericia, que queda todavía alguna muestra, muy pocas, porque no se llegaron a construir todas tampoco. Y bueno, les daban... Un comentario para que le pudierais extender. Una cosa que asombra muchísimo de esta generación de arquitectos y de Riancho de sobremanera es su enorme versatilidad y su enorme talento para adaptarse y manejar tantos estilos, su enorme cultura, una cultura creciente, una cultura que va incorporándose y encontrando nuevos estilos y les va desarrollando con verdadero talento cada vez que coge un nuevo estilo. Y ese es algo que, visto desde el presente, es algo que admiramos profundamente. Y no sé, ¿cómo veis eso con relación a su formación, a su talante y a su curiosidad casi para no ser perezoso, a incorporarse a nuevos momentos, ¿no? Yo creo que Riancho tiene una formación técnica muy importante debido a su padre, que era ayudante de obras públicas, Javier González, que tuvo ese problema en la universidad, su abuelo, que también lo era, pero luego tenía, desde mi punto de vista, una formación académica o humanista importantísima, que le venía de su madre. Su madre, que era de Cabezón, estaba relacionada con ese grupo de mujeres y de la época que eran unas mujeres extraordinarias para el momento. Estamos hablando de María Blanchard, de esta Concha Espina, de Matilde de la Torde. Pardo Bazán no era de aquí, Emilia Pardo Bazán. Bueno,
Entonces ella estaba relacionada. De hecho, hay una señora que era tía nuestra, que es María Serna, que era hermana de Ramón de la Serna, el marido de Concha Espina, que vive mucho tiempo con ellos. Es decir, que Elisa Gómez San Pedro, que era la madre de Riancho, es una persona que estaba muy influida, muy conocedora, muy ambientada en ese mundo, y yo estoy convencido de que eso fue lo que le dio a Riancho ese carácter humanista que luego ha transmitido a toda la familia. No, estoy hablando de mi abuelo. Otra pregunta que quisiera haceros, y disculpar si hay cualquier otra pregunta, es que ¿qué conocéis de su relación con Rucabado? ¿Cómo fue su relación de amistad? Si las famosas excursiones que se hacían juntas para... si participó del fraguar las ideas de ese movimiento regionalista. Bueno, ¿qué conocéis esa relación tan importante que es para la arquitectura, para la historia de la arquitectura regional, ¿no? Yo voy a contarte una anécdota que me contó a mí mi padre, que se la contó su padre, porque ellos iban juntos a excursiones. Hacían muchísimas excursiones porque los dos eran muy aficionados a la fotografía. Leonardo Rucabado, y hacían fotografía con unas placas en las que había nitrato de plata que se positivaba con la luz. Entonces esas placas las tenían que andar cambiando constantemente, y en una excursión igual hacían 15 o 20 fotos y esas fotos las tenía que cambiar. Entonces me contó mi padre que Leonardo Rucabado llevaba un saco negro que se le ataba a la cintura, y entonces cogía el saco, le daba la vuelta y desde fuera se lo ataban arriba y quedaba metido dentro del saco, y dentro del saco sacaba el paquete del daguerrotipo, lo tal, y lo metía en la placa. Luego quitaba tal y lo metía en la máquina para hacer fotografías. Es decir, que había una relación muy familiar, muy de amigo, muy de excursión, compartían eso muy bien, vamos, tenían muy buena relación. Bueno, como anécdota, yo en el estudio tengo un pequeño, lo enmarqué, que es un autógrafo de Leonardo Rucabado a mi padre. Y las palabras que dice de él, si las leyeseis cualquiera, os daríais cuenta de que había una gran amistad y una gran afectividad entre ellos. Eso lo puedo asegurar porque está para que lo veáis cualquiera. Y yo añadiría que Riancho escribió un libro sobre Rucabado, la biografía, de hecho, y que la arquitectura está claramente relacionada. Rucabado es una gran influencia en Riancho. No se ha visto casi nada del diseño interior. Y yo os pregunto, en ese diseño interior, ¿qué espacio le dio a la cocina y, por lo tanto, a la comida? Claro, tema muy importantísimo. Sin cocina no hay gastronomía. ¿Hay alguna consideración interior sobre eso? Porque yo conozco casas en mi región, en Cantabria, impresionantes de aquellos tiempos. Hay algunas fotografías y planos de tiendas y de confiterías, de cafeterías, etcétera. Desde luego la cocina en aquel momento era un lugar importante. Y se le daba más importancia que ahora, porque la vida en realidad se hacía prácticamente en la cocina. Pero bueno, no se diseñaba hasta el punto de, sobre todo en casas que no fueran muy caras, no se diseñaba la cocina totalmente de principio a fin. Lo que sí me contaba Aníbal, dile a Zacarías cómo era la cocina que tenía nuestro abuelo
en su propia casa en Amos de Escalante. Y era una cocina que yo la recuerdo tan naturalmente, entonces era muy pequeño y cuando eres pequeño todo se convierte en algo más grande, ¿no? Pero en fin, era como una barra tal. Yo recuerdo en las Navidades corriendo los pollos por ahí, por la cocina. En fin, era un mundo aquella cocina, pero vamos, no conozco mucho más de eso. Bueno, sí. Muchas gracias.